Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno sea trayendo su corazón, convicción y excelencia en toda nuestra manera de vivir. Bien, pues estamos meditando ahí en un pasaje de de Colosenses en el Perec 1. Y ayer estábamos hablando precisamente de un tema tan extraordinario como es la imagen de Dios en el primogénito. Y esto tenía que ver precisamente con el hecho de que estuvimos entendiendo y tratar de... Hay muchas cosas que no da tiempo en 15 minutos de poder explicar. Sin embargo, nos vamos a ir extendiendo a través de las enseñanzas que demos con la ayuda del Eterno para que se pueda comprender todos estos conceptos que son importantes entender, sobre todo para nosotros los netzaritas, porque desde luego una de las cosas que hay respecto de nuestros hermanos akivanos es precisamente el menosprecio y el no entender lo que el Eterno nos ha revelado. Y bueno, pues estamos en esta reflexión y vamos a seguir en el verso 17. Voy a leer desde el 15 para tener la conexión. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Bueno, esto ya lo meditamos y lo comentamos mejor. Y vamos al 17 y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí hace mención precisamente Rab Shaul a que Yeshua, o más bien el Mashiach, es el antes de todas las cosas. Es decir, el plan fue lo primero que el Eterno tuvo en mente para que todas las cosas fueran creadas. Es como cuando tú tienes un proyecto, primero piensas en qué va a ser. Si piensas, por decir algo, en una casa, piensas qué quieres de una casa, cuántos cuartos quieres, cómo quieres la cocina, cómo quieres los baños, cómo quieres la sala, cómo quieres el recibidor, etc. Entonces, en base a lo que tú ya tienes en la idea, entonces empiezas a delinear el plan. En el caso del Eterno, Él delineó el plan en Él y lo desarrolló. Y a esto se le llama Mashiach, es decir, el plan, la dabar que el Eterno estableció. Desde luego que nuestros sabios hablan de que el hecho de que Hashem, lo primero que creó fue el alefato, y por ello, medio del alefato, Él creó absolutamente todo lo que hay, todo lo que existe. Es decir, que el alefato, en la combinación de las letras que conlleva y que el Eterno estableció cuando decretó por medio de las Sefirot, el cual se le llama el árbol de la vida, que es el medio por el cual el Eterno, quien es bendito, creó absolutamente todo lo que está arriba en los cielos, lo que está acá en la tierra. Él lo creó todo con un formato, con una definición, con un orden. Y entonces ese orden, esa definición, esa línea que desarrolló fue a través del alefato, es decir, de las letras, sus combinaciones. Y por eso se dice en la Escritura: y Dios creó, y Dios hizo, y Dios hizo, y así sucesivamente. Y hay 10 expresiones, a esas se les llaman las Sefirot, y estas Sefirot se manifiestan de una manera extraordinaria en todo lo que está hecho por el Eterno. Entonces se dice que Él tuvo en mente todo esto a fin de poder lograr, dice, y Él es antes de todas las cosas, es decir, el plan de Dios
es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que en el plan estaba ahí todo lo que había de pasar y suceder, y todas las cosas en sus generaciones estaba planeada en Él. E incluso, para que podamos entender un poquito más, podíamos comentar que en el Eterno creó al hombre, Adán y Java, en el principio, y a partir de ahí Él definió en cada generación quién habría de existir en este mundo y qué es lo que debería llegar a ser cada uno de ellos. Es decir, un plan profético para que cada uno pudiera vivir en este mundo. Todos tenemos un plan profético de parte del Eterno, solamente que hay una cosa muy importante. Dios en su gran bondad y misericordia todo lo creó, todo lo definió y todo lo ordenó. Pero hay algo que le dio al hombre, hay algo que el hombre recibió de parte del Eterno, y que esto es lo que hace la diferencia, y que de alguna manera es también semejanza de Dios. En este caso, le dio la libertad de decisión, le dio el poder tener acceso a definir qué y cómo. Y entonces el libre albedrío va a desplantar el hecho de que una persona en un determinado momento pueda hacer o no hacer la voluntad de Dios. Él lo decide, tú lo decides, yo decido si la hago o no. Pero al final del día, Dios tiene en el plan todo lo que va a pasar y cómo va a pasar y qué circunstancias van a pasar. Y, por ejemplo, en los códigos secretos, que así se le llaman a la Torá, en los códigos secretos de la Torá, se habla, por ejemplo, está tu nombre, está cuándo ibas a nacer, qué ibas a hacer y cuándo nos vamos. Todo está ahí, todo está en el plan de Dios y está en la Torá, los primeros 5 libros. Entonces, este es el plan de Dios. Y por eso dice, para que pudiéramos entender, y Él es antes de todas las cosas, pero no se está refiriendo a Yeshua, sino se refiere al plan de Dios, al Adabar de Dios, al Mashiach. El Mashiach que es visto como el plan de Dios, y Yeshua es la encarnación de ese plan. Era necesario que Él viniera así, porque si no hubiese venido Yeshua, ¿para qué el plan? El plan fue para que todo se delineara en su tiempo, como dice Rab Shaul, diría en Gálatas 4:4, y en el cumplimiento de los tiempos Hashem trajo a su hijo nacido de mujer, es decir, a Mashiach nacido de mujer. ¿Y esto qué quiere decir? Como se habla, sabemos que Elohim o Ben Elohim, Dios o Hijo de Dios, se le da a alguien, lo porta a alguien, es para hacer evidente que Él es una persona que tiene un plan, es un emisario de Dios, es un mensajero de Dios, y que va a realizar algo relevante, como fue el caso de Moshe, como fue el caso de los jueces, como fue el caso y es el caso de los malajim, como es el caso del mismo Israel, como es el caso tuyo y el mío. Entonces, Mashiach, Yeshua, tenía un plan, o más bien el Eterno lo puso en el plan, lo que había de ser, y esto es precisamente ser y alcanzar la redención para el mundo. Bueno, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, Él es el principal, es el que lleva, el que dirige absolutamente todo en la comunidad, en Cajal Israel. El primogénito de entre los muertos, porque Él fue el primero que resucitó. Una cosa es resucitar y otra es resucitación. Sabemos que, por ejemplo, hubo gente, la viuda de Naín, su hijo murió y Elías lo resucitó. No, más bien, le dio resucitación. ¿Por qué?
La diferencia entre resucitación y resurrección es que cuando alguien experimenta resucitación, viene a la vida, pero muere. Pero en el caso de resurrección, es alguien que muere, vuelve a la vida para ya no morir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y sabemos de muchos casos que pasó así. Lázaro fue un ejemplo también muy importante. Ya estaba el tercer día y ya pasaba de estos días, y le fue informado a nuestro santo maestro que estaba grave, y él llegó cuando ya había muerto. Sin embargo, lo resucitó, más bien le dio resucitación para estar en ella. ¿Y qué pasa? Pues que él volvió a la vida, pero ¿qué pasó? Pues tuvo que morir de nuevo. Ahora, todos, absolutamente todos los que hemos creído que Yeshua es el Mesías, experimentaremos la resurrección, como dice acá, porque Él es el primogénito de entre los muertos, implicando por lo tanto que todos los que hemos creído y se nos enseña, entonces nosotros también resucitaremos, seremos resucitados en un abrir y cerrar de ojos, para que en todo tengan la preeminencia, es decir, Yeshua siempre va a llevar la preeminencia, el primer lugar, el primer sitio, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Es decir, ¿cuál plenitud? La plenitud de la revelación del Eterno, quien es bendito, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ciertamente cuando el hombre peca, acontece que el cielo y la tierra se separan. ¿Por causa de qué? De que el hombre al pecar contaminó su vida y contaminó la creación. Y entonces con lo que estamos hablando de Tamé en estos días en las Parashot y Zahor, la pureza, dado que el hombre, dice Rav Shaul, que entró el pecado, y por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, implicando por lo tanto que una condición, recuerden que la muerte es y especialmente en cuanto al hombre mismo, es el principal elemento de contaminación, de tamé para todo, y por lo tanto esto implica una situación espiritual muy, pero muy fuerte al respecto de la vida de todos y cada uno. Hay algo que incluso nuestro Santo Maestro, hablando de la liturgia, hablando de las leyes de la liturgia y todo esto, nos enseña que lo que entra al vientre no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, y es decir, lo que hay en el corazón, los adulterios, el robo, la blasfemia, etcétera, es lo que contamina al hombre. Y entonces nos está diciendo precisamente que una de las cosas que se tienen que cuidar en la vida de cada uno es precisamente el mantenernos en un estado de Zahor, de pureza. Y en este caso, Mashiach Yeshua unió, deshizo, limpió las condiciones del hombre para que pudiera. Entonces dice, cito, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, porque se separaron por causa del tamé. El cielo y la tierra no podían tener una relación, hablando en un sentido figurado. Debemos entender de que, dado la condición del hombre, ya no podía estar en presencia del Eterno. Y recordemos que precisamente hablando el Rosh, apenas enseñando, Rey nos recordaba que una persona que le dio Zarat,
tenía que salir, no solamente no podía entrar al lugar, al tabernáculo de reunión, no solamente no podía estar en el campamento de los levitas, y no solamente no podía estar incluso en el campamento de Israel, sino que tenía que salir. Y esto a exclusión precisamente nos habla de la condición por la cual estaba allí, y esto había causado, la condición por la cual le había causado la Sara, le separaba, y esa es la enseñanza didáctica, que el pecado nos separa de Dios y nos separa de nuestro prójimo, y por lo tanto debemos mantenernos en una condición correcta, y por eso se nos exhorta a mantener la paz. Y cuando hablamos de mantener la paz, habla en el fondo nos está hablando de tener una condición de sajor, de pureza, para mantener esa relación. Cuando no hay pureza, entonces hay conflictos, hay problemas, hay un sinfín de cosas. Bueno, pues hasta aquí la reflexión, se nos terminó el tiempo, pero seguiremos comentando. Está extraordinario todo esto que nos enseña Rav Shaul, y con la ayuda del Eterno mañana será otro día. Shalom, shalom.